Bien, retornamos, chicos. A ver, de los que ya estén conectados, por favor, si alguien me puede confirmar el audio. Si no tenemos ningún problema con el audio. Sandra, ¿me escuchan? Hola, hola, chicos. ¿Quién puede confirmarme cómo está el audio? Todo bien, Se Lice. escucha bien, Lice. Ok, muchas gracias. Bien, un par de segunditos que todos vuelvan a conectarse y por favor no olviden registrarse en el chat para evitar problemas de control de asistencia. Mientras se van conectando, nuestro examen del segundo parcial se está aproximando, ¿cierto? ¿Fines de mes? ¿Estoy bien? No, 1 de noviembre, licenciado. El 1 de noviembre es. Sí, a lo que yo vi, licenciado, pero no sé si mis compañeros tal vez puedan tener a alguien en otro horario, tal vez. Bien, vamos a verificar con calma. Tenemos una clase pendiente por reponer que la voy a dedicar a la clase de retroalimentación para el examen, como ustedes saben. Ahora sí. A ver, el compañero que participó y nos hizo la consulta, ¿podría volver a repetirnos? Sí, Lice, era Adelante. sobre si se podía, digamos, una persona tiene un seguro a su nombre, pero a otra persona se le puede otorgar. Yo tenía dudas si eso se podía hacer o no. No es lo usual, hay que decirlo así, no es lo usual, pero les decía que el derecho a la vida es uno de los derechos que todo Estado y toda persona debe propiciar, debe promover, protegerlo. ¿Sí? Hay una norma de origen internacional que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que establece que el derecho a la vida no admite restricción ni limitación alguna en relación a su protección. Fruto de esa normativa a nivel internacional, a nivel mundial, que Bolivia lo ha ratificado, es que se ha ido generando también políticas de protección, inclusive llegando a dónde. Ustedes saben que un paciente no puede ser retenido por deudas de servicio, ya sea en un hospital público o ya sea en un hospital privado. ¿Han escuchado aquello? ¿O no han escuchado? ¿Se puede retener a un paciente por temas económicos en la prestación del servicio o no? Sí, licenciado, se podría retener. ¿Sí? Sí, porque una vez igual, bueno, sucedió de alguno de mis familiares que, como dijo mi compañero, bueno, era del seguro, pero le prestamos, bueno, en sí yo le presté mi seguro y bueno, esa persona se fue a hacer, digamos, la revisación, pero ya sea parte de mi familia, pero lo que le dijeron en la caja, aquí en la caja petrolera, que tenía que haber pagado, aunque sea la mitad, el otro monto. Ya, ¿qué dicen los demás? Y esto sí he escuchado mucho, les diré, Sí, dice, en la difícil eso, coyuntura que hemos pasado por el COVID. eso es Adelante. verdad, dice lo que dice el compañero, pero no deberían. Sin embargo, por motivos económicos sí lo hacen. He escuchado yo igual. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? ¿Alguien ha escuchado?
¿Se puede retener a un paciente por una deuda de dinero, por los servicios prestados? Sí, yo también escuché sobre eso en uno de mis familiares también. ¿Alguien más, chicos? Fíjense. Vayamos por partes. No es regular, por no decir legal, no es regular que una persona le preste su seguro a la otra. Pero prima en algún momento la desesperación, la necesidad de salvar una vida. Hay instituciones que ante el advertido y al darse cuenta que una persona ha prestado su seguro a otra, generan acciones para cobrar los servicios. El seguro no lo cubre. Hay instituciones. Y ha sido en algún momento noticia pública cuando se ha dado estos casos, ¿no? Pero mueve esa esencia del ser humano de salvar vidas. Segundo, por mandato internacional y que está también ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Bolivia también se ha adherido y ha ratificado, no se podría retener a un cliente, a un paciente más bien, por deudas de dinero en función a los servicios de salud que se ha prestado. La institución está obligada a negociar y promover un plan de pagos para la familia del paciente. Alguna constitución de algún documento, facilidades de pago, de pronto asegurar, algo así. ¿Ya? No se podría. Se ha visto en esta coyuntura difícil y excepcional que hemos atravesado hace un par de meses, esperemos que no volvamos a pasar por esos duros momentos, que inclusive se han retenido cadáveres. No sé si han escuchado. Se han retenido hasta cadáveres por cuantiosas deudas en la atención médica. Eso no es cumplir con los principios de una seguridad social o protección a la salud, ¿cierto? No es cumplir. En ese sentido, Bolivia, mediante el Tribunal Constitucional, ha establecido la prohibición de, está prohibido detener o retener a un paciente por la deuda que haya generado su atención, intervención, hospitalización, rehabilitación. ¿Por qué? Porque se atenta contra el derecho a la libertad sujeto al derecho a la vida. Es un deber salvar la vida de una persona. Hay sendas sentencias constitucionales, hay línea jurisprudencial que en determinados casos han ordenado mediante una acción de amparo constitucional que las entidades de salud, sean públicas y privadas, liberen, si vale el término, no vulneren el derecho a la libertad de pacientes a los que hayan tratado en sus recintos. Pero lastimosamente, a veces cuando desconocemos estos detalles, chicos, es que algunas personas o instituciones pues se aprovechan, ¿cierto? Se aprovechan de las circunstancias y pues le generan incomodidades. Imagínense estar ahí recuperado, por lo menos ya establecido para poder ir, y por el tema del dinero, quedarse ahí y la cuenta se sigue cargando. ¿Cierto?
Con los cadáveres en esta excepcional coyuntura, independientemente de que sean hospitales públicos o seguridad social, no ha habido mucho problema. Más en el tema de entidades y hospitales o particulares, clínicas particulares. Porque la seguridad social está sustentada por el empleador a favor de su trabajador. ¿Se dan cuenta? El empleador aporta a las cajas de salud para que atienda a su trabajador. Entonces, no hay motivo para las cajas de salud del sistema de la seguridad social para que puedan retener pacientes, para que puedan retener los cuerpos de personas que hayan fallecido. Sí podría existir la cobertura en el seguro, a veces no cubre la institución, las cajas de salud, de insumos bastante costosos o difíciles de encontrar que los parientes tienen que asumir por propia responsabilidad. Es cierto, pero son detalles un poco que se dan en la emergencia o la urgencia de cada caso. La línea bajo el derecho de protección a la vida y el deber del Estado de promover políticas de proteger el derecho a la vida de las personas tiene que ver con salvar esas vidas, precautelar esas vidas. Vamos a ver más adelante qué es lo que establece la nueva Constitución con respecto a aquello. Pero la pregunta en la clase era, y por la participación que se ha dado, si estos principios se cumplen. No del todo. Nos falta mucha tecnología. Las personas siguen haciendo filas para recabar una ficha, están madrugando, falta de personal médico, falta de infraestructura, en algunos casos falta de equipamiento en otros, ¿cierto? Hacen que los pilares, estos principios de la seguridad social, no se cumplan como uno espera. ¿Ya? Bien, continuamos entonces. A ver, voy a hacer una pregunta, la misma que hice en Derecho Laboral. Diego, ¿me escuchas? Diego Padilla. Sí, Luis. Bien. ¿Tú tienes amigos y amigas? ¿O no tienes? Sí. Sí, creo, Luis. Tienes. Entre buenos, malos, regulares, pero tienes. Perfecto. Así como todos ustedes, como Diego tiene amigos, amigas, la seguridad social, así como el derecho del trabajo y las demás disciplinas jurídicas, tienen pues relación, amistad con otras áreas del derecho. Hay complementariedad. La seguridad social tiene una irrefutable e innegable relación con el derecho constitucional por la sencilla razón de que dentro del derecho constitucional, la Constitución, están pues el régimen de la seguridad social, artículo 35 al 45. Ustedes revisen la Constitución Política del Estado y van a encontrar el régimen de los derechos a la seguridad social. Van a encontrar los principios más elementales que hemos analizado, así como otros más, interculturalidad, integralidad, van a encontrar universalidad, solidaridad, interacción, muchos otros que la nueva Constitución ha implementado. Por tanto, al estar dentro del derecho constitucional, lógicamente, ¿sí?, guarda una estrecha relación con el derecho constitucional y la seguridad social. Con el derecho laboral, ¿tendrá una relación la seguridad social? ¿Quién me puede contestar? ¿O no guarda ninguna relación?
¿Qué cree? ¿Tendrá o no tendrá una relación la seguridad social con el derecho laboral? Sí tienen, Lisen, ¿Por qué? porque en el derecho laboral un empleado tiene que hacer un contrato con el empleador y al otorgarle ese contrato va a estar siendo beneficiado por los por la seguridad social, ¿no? Se va a acatar todas esas normas que conlleva ello. Muy bien, claro. Porque al existir una relación laboral que va a estar regulada por el derecho al trabajo, al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo va a tener definitivamente la protección que le va a otorgar mediante las coberturas la seguridad social. Con el derecho civil, ¿tiene alguna relación? ¿Tendría que tener o no? ¿O no? Ojo que el derecho civil, como norma, como disciplina jurídica, regula las relaciones de las personas particulares de nosotros, entre nosotros, lógicamente, y tendrá que ver algo con la seguridad social. ¿Quiénes son los sujetos participantes de la seguridad social antes de ser trabajadores? ¿Son personas o no son personas? Son personas. Son personas. Por tanto, sí tiene relación con el derecho civil, con el procedimiento o procesal civil lo propio. Con el derecho administrativo también, porque el derecho administrativo regula los actos de la administración pública. Y la seguridad social depende de una participación estatal. Por tanto, el derecho administrativo también es amigo de la seguridad social. Con la medicina general, ¿tendrá alguna relación? ¿O no tendrá? ¿Tendrá que ver algo la medicina general con la seguridad social? ¿Tendrán alguna relación de amistad? ¿Qué dice? ¿O no tiene? Ya. ¿No tiene? Sí tiene. Sí tiene. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tiene, chicos? Dice porque hay veces los empleados pueden sufrir de casos de enfermedades o algunas complicaciones que tengan, ¿no?, en el trabajo, y para ello tienen que asistir a la caja mediante su seguro social, ya sea, ¿no ve? El caso. Así es. eh, Cuando y van a la van a caja, tener que ser cuando asistidos por van a un la médico caja, general. chicos, gracias Vladimir, cuando van a la caja, ¿quién los atiende? ¿Un abogado? ¿Un ingeniero? Los médicos, licenciado. Los médicos, ¿cierto? Entonces, la medicina general es también una excelente amiga de la seguridad social. Excelente amiga. El derecho internacional público y el privado se refiere a las normas de carácter internacional. A ver, pregunta de cultura general, referente al tema, lógicamente, y a la materia. Durante esta dura pandemia que hemos atravesado y seguimos atravesando, ustedes han escuchado nombrar en informativos, en comentarios de gente, autoridades municipales, departamentales, donde sea,
¿Ustedes han escuchado nombrar a organizaciones internacionales a nivel mundial que tengan que ver con la salud? ¿O nada? ¿Han escuchado, chicos? Así como escuchamos en el aspecto económico, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Sí. Banco Mundial. En el tema de salud, ¿han escuchado? Constantemente en épocas de cuarentena se mencionaba en noticias que la OMS lanzaba Ah, algunas normas para, o las medidas de bioseguridad, ¿no? Como las conocemos, ellas lo han propuesto para que todos los países lo acaten. muy bien, muchísimas gracias. Claro, Organización Mundial de Salud, la que ha manejado los parámetros del tratamiento, posible tratamiento del COVID, una alternativa, otra alternativa, ha manejado el tema de las vacunas, sigue manejando el tema de las variantes, el tema de las estadísticas. Organización Panamericana de la Salud también, pero la OMS ha sido la más utilizada, constantes conferencias de prensa, constantes declaraciones. El derecho internacional tiene que ver con ese tema. El derecho internacional privado, lógicamente, las donaciones que se están haciendo de vacunas a países en vías de desarrollo, a países que no tienen los suficientes recursos, tanto de infraestructura, equipamiento, personal médico. De ahí que el derecho internacional público y privado, pues, guarda amistad con la seguridad social. ¿Ya? Bien. Ahora, fuentes de la seguridad social. ¿De dónde emerge la seguridad social? ¿De dónde ha emergido con todos esos antecedentes que hemos visto en su momento? ¿De dónde ha aparecido, si vale el término? ¿Cierto? La Constitución Política del Estado, de la mano del derecho constitucional, les había dicho, establece los lineamientos fundamentales de la seguridad social. Ahí está. Pueden revisar, por favor. Artículo 35. Adelante. ¿Alguien está con la Constitución en la mano, chicos? ¿Alguien tiene la Constitución a la mano? ¿Nadie? Jacqueline, Fabiola, Wilder, Jocelyn, Sandra, Fabricio, Luis Enrique, Cristian, Tania, Kevin, Nayeli, Ariel, Emilce. ¿Quién está con la Constitución en la mano? Yo lo hice. A ver, Sandra, por favor, el artículo 35. De la Constitución no lo hice. De la Constitución Política del Estado, por favor, Sandra. Atención, por favor, a los temas, chicos. Ya, artículo 35. El Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Eso dice. ¿Se dan cuenta? Incluso la nueva Constitución Política del Estado, ¿sí? Incluso incluye o incorpora ¿a qué tipo de medicina? Tradicional. A la medicina tradicional, ¿sí? Está reconocida la medicina tradicional en la Constitución Política del Estado.
actual. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde ya que una de las fuentes más importantes de la seguridad social, y que, ojo, muy posible pregunta de examen, es pues fuente de la seguridad social, la Constitución Política del Estado. Derecho del trabajo, lógicamente, es una fuente porque donde hay actividad física o intelectual a cambio de una remuneración, hay la posibilidad de que ocurra cualquier contingencia. ¿Sí? Hay la posibilidad. La medicina, claro que es una fuente, nos va a determinar si solamente es una atención médica, si es una hospitalización, una intervención, la dotación de insumos, periodos de rehabilitación, las bajas médicas que le va a otorgar al trabajador o trabajadora, es una fuente. Las matemáticas. A ver, ¿qué tienen que ver las matemáticas con la seguridad social para que sean una fuente? ¿Quién me dice algo? Las contribuciones que se hacen, dice, a las AFPs. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde más intervendrían las matemáticas? ¿Intervendrán las matemáticas para calcular, cuantificar el monto de jubilación que un trabajador llegado el momento va a gozar o no? ¿O no intervienen? Sí, les intervienen mediante Intervienen. porcentajes. ¿Intervendrá las matemáticas para poder porcentualizar el grado o el porcentaje de invalidez que pueda tener un trabajador como resultado de algún accidente? ¿O no interviene? ¿Necesitamos las matemáticas para aquello o no las necesitamos? ¿Qué dicen, chicos? Claro que las necesitamos. ¿Cómo calculamos, cuantificamos qué monto, qué densidad de aportes, qué grado de porcentaje de invalidez le ha generado un accidente a un trabajador? ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos frente a que las matemáticas también son una fuente de la seguridad social, lo propio que el derecho civil, la costumbre. Ahora sí, ¿quién me dice qué es la costumbre? ¿Qué es la costumbre, chicos? ¿Cómo conceptualizamos a la costumbre? Dice, son Dice, las creencias que uno tiene y las actividades que podría realizar mediante ahí. Ya. ¿Qué más? también se podría decir que las costumbres son muy específicas, depende de la comunidad que estés. Cada comunidad tiene una distinta forma de comportamiento particular, de creencias, ya sean sus Ya, perfecto, perfecto. los idiomas, no en todos los sectores o las regiones se habla, por decir, el mismo idioma. Y también podría ser en cuanto a las tradiciones que se tiene y las representaciones que cada cultura tiene o comunidad también. Sí, muy bien, claro que sí, claro que sí.
Kevin, adelante, levantó la mano. Puede ser las adaptaciones que tienen de familia en familia, puede ser como que el padre le va a heredar esas cosas a su hijo, para que sucesivamente se vayan dando. Así es. Son esa repetición de conductas, tradiciones, que son transmitidas de generación en generación y que en determinadas áreas, como el derecho del trabajo y la seguridad social, a veces no requieren tener una norma expresa. ¿Por qué? Porque siempre se lo ha hecho así. ¿Sí? Son también fuente de la seguridad social en su momento. Los tratados internacionales, como les había dicho, definitivamente, Organización Mundial de Salud, Organización Panamericana de la Salud, algunos otros convenios internacionales que los países tienen para poder coadyuvar, ayudar, cooperarse, como el famoso sistema COVAX, ¿no? Mediante ese convenio COVAX, los países que tienen más solidariamente donan, regalan vacunas, insumos médicos y demás a los países que tienen menos. ¿Se dan cuenta? Bien, para concluir, voy a compartir con ustedes un pequeño documental, un resumen, podría decirse, sobre la seguridad social en Bolivia. Por favor, mucha atención. Voy a habilitar el audio del documental y para ello voy a silenciar mi micrófono para que ustedes puedan tener pleno acceso al audio. Atentos, por favor. Etapas. Respetando ese criterio de manera deliberada y para fines didácticos, presento en general el desarrollo de la normativa de seguridad social en Bolivia en dos partes. Esta primera parte estudiaremos desde la fundación de la República de Bolivia hasta el 14 de diciembre de 1956, cuando se dicta la ley que aprueba el Código de la Seguridad Social. Vamos a ver un breve antecedente histórico. Como ya vimos en el anterior video, en el imperio de los incas, más o menos entre el 1300 a 1532, la seguridad de las personas estaba ligada a un sistema de repartición y producción de la tierra que permitía cubrir la escasez en los casos de sequías o de calamidades, así como atender a los ancianos, viudas y huérfanos que estaban a cargo del Estado. En realidad, este era un sistema de trabajo con sentido comunitario inspirado en la solidaridad. Ya en lo que es el antecedente histórico en la colonia, podemos decir que el trabajo del indio estaba en la mita y la encomienda, y estas instituciones de trabajo se constituyeron en la principal fuente de riqueza y base productiva de los conquistadores. Sin embargo, la mano de obra que estaba en el indio era dejada en la más completa inseguridad. La sanidad pública estaba en los hospitales, construidos con donativos y sostenidos pobremente. Los indígenas, como se reclama en el documento denominado el Memorial de Charcas, no accedían a la salud. Otras instituciones de protección social en el tiempo de la colonia fueron los hospicios, a cargo siempre de la iglesia, también los montepíos militares, sostenidos por las congregaciones y por los aportes de los oficiales. En resumen, podemos decir que durante la colonia, los indios fueron la seguridad social del español, en tanto que ellos se refugiaron en el ayllu para sobrevivir frente a las adversidades y a la inseguridad del trabajo que les imponía el sistema colonial. Ya en la República podemos establecer que el Estado boliviano se fundó sobre la base de poderes desinstitucionalizados. Un Estado en quiebra, con un aparato judicial sin normas propias, que obligó al gobierno, mediante decreto de 21 de diciembre de 1825, la continuidad de aplicación de las leyes y decretos de las Cortes Españolas del 9 de octubre de 1812. Es decir, hay una primera etapa de la República de Bolivia que se va a continuar con la vigencia de normas españolas. Y recién
va a ser en 1831, formalmente, cuando se va a iniciar la construcción normativa propia boliviana y se va a implementar los programas previsionales de carácter nacional. Por eso vemos hoy el desarrollo normativo de la seguridad social. En este desarrollo normativo de la seguridad social podemos ver que una primera ley que emerge es la Ley de Derecho de los Empleados para obtener su jubilación. Es una ley del 22 de septiembre de 1831, el cual va a otorgar el derecho de mutualidad a los sectores de empleados públicos, a quienes los va a categorizar en tiempos de servicio. Una segunda ley es la Ley del Fondo de Jubilaciones del 7 de noviembre de 1840, que otorga pensiones a funcionarios del Estado que hubieran cumplido periodos mínimos de tiempo de servicio. Como ustedes podrán apreciar, en ambas leyes se advierte que la preocupación del Estado en cuestión de seguridad social es la compensación a sus funcionarios en función de los años de servicio más que en la edad. Fueron en realidad ventajas concedidas como un favor político en favor de los servidores públicos, de los funcionarios públicos, concedidas a cargo del erario nacional. Por otro lado, a finales del siglo XIX, emerge la actividad empresarial de explotación del caucho. Esto genera contratación y traslado de trabajadores al norte boliviano, quienes tenían algunos niveles de salud, pero no había garantía de retorno a sus lugares de origen, lo que ocasiona primero protestas aisladas, luego protestas organizadas, y va a derivar en que el gobierno de entonces vaya a dictar la Ley de Enganche de Trabajadores del Caucho del 16 de noviembre de 1896. A través de esta ley se impulsaba la pulpería en los campamentos de caucho, garantizaba el envío de un porcentaje de lo ganado a la familia y se amplía los servicios de salud a algunas especialidades. Por ejemplo, va a haber el tratamiento de fracturas y también el tratamiento a los ataques de los animales. Desde 1915 se desarrolló la legislación laboral y de seguridad social con mayor especificidad. Y una primera ley del 23 de noviembre de 1915 es la Ley de Descanso Dominical, que bajo el argumento que el trabajador debe asistir a misa dominical y debe recuperar fuerza física y espiritual, se va a imponer esta ley. Tenemos que... A ver, chicos, si ustedes se dan cuenta, y conforme lo habíamos manifestado al empezar el abordaje de este tema, si bien Bolivia no siguió los pasos de otros países ciertamente poco desarrollados, fue impulsando a partir de su creación en 1825 la promulgación de ciertas normas sueltitas, ahí como ven ustedes, como han visto en estos pequeños minutos de este documental. Normas sueltitas, ley para esto, ley de enganche, ley de descanso dominical, fíjense el año 1915. Y esto se va a traducir más adelante en lo que en materia laboral conocemos como vacación, ¿no? Y esto tenía una connotación hasta religiosa. ¿Por qué? Porque el aspecto católico cundía mucho en nuestra cultura, como hasta ahora. Entonces se disponía que el domingo debían de descansar con el fin de reponer fuerzas físicas, anímicas, pero además asistir a misa. Y como se dijo al principio, fue hasta 1956 que recién Bolivia empieza o promulga el Código de Seguridad Social. ¿Ok? Bien, estamos llegando al final, chicos, de la segunda sesión. Muchísimas gracias. El día miércoles, ya, espero que por favor al WhatsApp se suscriban las personas que van a asistir presencialmente a clases. Ya, necesito 15 como mínimo. ¿Está bien? Me van confirmando, por favor.